Qué interesante es platicar con un padre, bien padre, que en algún momento tuvo la ausencia de un padre físico. Pero ¿cómo fue, Noel, que esa pregunta que le quiero hacer, Ujú. se la hace todo el mundo y se la acaban de hacer en San Diego? Sí. ¿Cómo hizo usted para superar eso y que no se repitiera pues esa ausencia suya en su familia? Bueno, primero se lo debo a mi Padre Celestial, porque dentro de mi caminar, pues sin duda alguna, cuando nos casamos, yo sí me hacía la pregunta, ¿y cómo ser un buen padre? ¿Cómo lograr ser un buen padre con tus hijos si no tienes un modelo de padre, si no viviste viendo un padre cómo era con mi mamá en este caso, o con demás hermanos si hubiera, pero no, entonces no tenía ninguna referencia. Entonces sí estaba yo siempre pensando, cuando yo sea padre, ¿cómo será? Y ahí es donde entra esa necesidad espiritual, donde tengo un encuentro con Jesús, y ese es el comienzo de pedirle a Dios, Padre, que me diera la sabiduría. ¿Cómo ser un buen padre sin tener una figura paterna historialmente hablando en mi vida? Y creo que ahí María Hilda empezó en mí, y ahora que estamos todavía celebrando la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empezó a obrar en mí. Por ejemplo, yo decía, escuchaba mucho que los hombres por lo general no eran cariñosos con sus hijos, especialmente con hombre. Entonces yo, cuando nació nuestro primer hijo, dije, voy a aprender eso desde que él está niño. Entonces empecé a mostrarle mi cariño, a abrazarlo, a besarlo, a decirle te quiero, que honestamente no me salía muy natural, especialmente cuando iban creciendo. Pero esos fueron mis primeros inicios, y después fui de alguna forma tratando de ser el padre espiritual en el sentido de inculcar en mi hijo que había un Dios, llevándolo a misa todos los domingos para que desde niño supiera la importancia y por qué sus padres iban a la iglesia. Entonces, esos fueron como mis primeros inicios. En la medida que fueron creciendo, después vino Yaván, nuestro segundo hijo, después nuestra hija Kairín. Y fue siendo así que el Señor me fue guiando. El padre de familia que le susurró al oído en este encuentro que tuvo en San Diego casi nos dio una pauta para esta segunda pregunta. Él se ha encontrado con Dios y ahora él quiere ser un mejor padre. Indudablemente nadie está huérfano, porque el que no tenga padre físicamente en la tierra tiene un padre que es para todo, ¿verdad? Y es el que usted descubrió. ¿En qué forma se le ha hecho viable que sus hijos también sientan esa experiencia? Bueno, en el caso particular de la figura paterna para mí, cuando descubro a Dios, siento que eso que usted dice, que realmente nunca estuve solo. A través de la fe descubro que nunca estuve solo y que no voy a estar solo, que tengo un Padre. Y si voy a las Escrituras, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, Jesús nos revela y nos hace ver que hay un Padre que nos ama. Y cuando dice, así como las aves no trabajan, no cosechan, mas vuestro Padre las alimenta, ¿cuánto más no hará vuestro Padre por ustedes? Y así como miran los lirios del campo, que hoy están y mañana no están, y se quema todo eso, ni Salomón se vistió con uno de esos colores. ¿Cuánto más hará vuestro Padre? Jesús nos habla de un Padre, y entonces llegas a descubrir realmente que nunca estarás solo. Jesús después, antes de despedirse de los discípulos, antes de su muerte en la cruz, les dice, no los voy a dejar huérfanos. Ahora está hablando del Espíritu Santo. Entonces creo yo, como padres, es importante darnos cuenta que nosotros nunca estaremos solos, tenemos un Padre, pero ese Padre también nos invita a nosotros a ser padres en el sentido de que debemos proveer. Somos proveedores, somos protectores, y sin duda alguna Dios nos pedirá también a cada uno de nosotros que seamos esos padres espirituales para nuestros hijos, que los guiamos por el camino, que les enseñamos
y vamos a ver los resultados. Yo doy gracias a Dios, doy testimonio ahora de que sí he visto los frutos en mis hijos. Y bueno, eso fue ser consistente. Esa era la pregunta que quería hacerle. ¿Ha descubierto usted en sus hijos que esa lección en ellos ha sido puesta en práctica ahora con sus hijos, que son ahora sus nietos? Le voy a decir algo, quizás nunca lo he dicho. Yo los miro a ellos, cómo son con sus hijos, tanto Noel Jr. como Yaván. Y los miro cuando nos vemos, miro el tiempo que les dan. Y yo digo, estos están siendo mejores padres que yo. Qué bueno. Y yo creo que un padre lo que desea es que sus hijos lo superen a uno. Entonces yo veo el tiempo que les dedican. Yo veo que quieren ir a no sé a qué lugar. Si quieres ir, yo te voy a llevar. O sea, el tiempo, la calidad de tiempo. Esa es la palabra que yo me quedo viendo. Qué buen trabajo están haciendo. Entonces sí, me da gusto y como digo, lo reconozco. Mejores padres en ese sentido de cómo darle la atención a sus hijos. Definitivamente ellos están ejerciendo la paternidad de acuerdo como la han experimentado con usted y como lo acaba de decir, y es verdad, mucho mejor. Estamos viendo la foto de toda su familia y en nombre de todos ellos queremos felicitarle. Ellos pues no están aquí ahora en este momento para darle un abrazo y decirle que lo aman, pero sabemos que lo harán todo este fin de semana, indudablemente. Y de parte de todos ellos, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. No, damos gracias a Dios por la familia y yo le podría decir a todos los padres, sin Dios, qué difícil es poder ser padre en nuestros días. Si con Dios es difícil y conociendo a Dios es difícil, no se diga sin tener a Dios dentro de nosotros, a nuestro lado. ¿Cuál es el reto más grande que ha tenido como padre? ¿Será hacerse presente con la familia aún y a pesar de todas las responsabilidades que tiene? Creo que el reto más grande serían dos. Uno, yo desde los 26, 27 años me dediqué a servirle a Dios en el ministerio. Y sí, hubo muchas noches que llegué, ya estaban dormidos. Entonces, me perdí muchas noches de leer un libro con ellos. Pero conforme ellos iban entendiendo y me preguntaban, ¿por qué no estás, papá? Yo les decía, tu papá le sirve a Dios. Estoy trabajando, ayudando a otras personas también. Entonces les explicaba que de hecho después empezaron a entender ellos esa parte. Entonces ese fue un reto como padre. Y el otro es qué hacer en ciertas etapas de la vida del joven. Dicen que a los hijos es como el jabón en la mano. Si lo aprietas mucho, se te cae. Si abres la mano, también se cae. Entonces tienes que tener una medida precisa. Entonces, yo creo que es los retos en ciertas etapas. Quizás en uno de ellos fue a los 13 años, en otro fue a los 14, quizás al otro fue a los 16, 18. Entonces, cada uno en su etapa, saber cómo, por decirlo así, enfrentar el viento que viene en contra de ti, cómo poder hacerle frente. Creo que son los retos, pero otra vez, hablando del Espíritu Santo, guíame, ilumíname, dame la sabiduría, dame los 7 dones para saber cómo hacerle frente a esto sin dejar que mis sentimientos, mi coraje a veces, querer resolver la situación en una forma no adecuada. Entonces, calma, serenidad, prudencia y pedir la sabiduría, cómo actuar en ese momento. Y esos fueron algunos de los consejos que doy, que yo apliqué y empezaron a dar resultado. Y en base a esos resultados y la experiencia que usted tiene como padre y ahora como abuelo, ¿cómo impactar en la vida, dando un consejo a los padres de familia que en este momento nos están viendo, qué hacer para impactar en la vida de nuestros hijos? Bueno, yo primero diría, si ahorita los que tienen hijos pequeños, yo diría que ver al hijo, aparte de que es sangre de tu sangre, verlo como que Dios te ofrece un proyecto y ese proyecto se
va a lograr su objetivo siempre y cuando lo lleves a cabo debidamente. Entonces, dicen que los primeros 5 años de la vida de un niño son, sin duda alguna, los más, dentro de la psicología, donde absorben todo, donde entienden, donde lo que ven en esos primeros años de vida, quizás de los 5 a los 7 años, esa etapa es fundamental. Perciben todo, no entienden muchas cosas, pero están pero muy atentos a ver cómo es el papá con ellos, la mamá. Entonces yo le diría, todo padre, mucho ojo, esos niños, aunque uno muchas veces los ignora porque están tan niños, no saben de esto. Cuidado, saben más de lo que nos imaginamos. Entonces cada hijo, cada hija es un proyecto, pero un proyecto de amor, un proyecto de Dios, no un proyecto solamente a nivel humano, pero un proyecto de Dios. Y decir, es como si a alguien le dan una plastilina y dice, haz algo con esta plastilina. Tú vas haciendo la figura de acuerdo a lo que tú crees, a tu creatividad. Pues de un hijo, ¿qué quiero de este hijo? ¿Qué Dios quiere de este hijo? Pues, ¿cómo le enseño a amar? ¿Cómo le enseño a pedir permiso? ¿Cómo lo enseño a no tomar esto que no le corresponde? ¿Cómo me doy el tiempo para explicarle y sentarme y decirle, mire hijo, hija, esto no se hace por esto? Hablarle. O sea, es todo un proyecto. Si hacemos eso como padres, tenemos garantizado el 90% de que ese hijo, esa hija, van a lograr sus objetivos en la vida. Qué hermoso. ¿Y qué falta hará cuando un padre ya dice hasta aquí, ya no puedo, se separa y al tiempo no aparece? Imagínese qué falta hará para un hijo que un padre haga todo eso que usted está describiendo. Y si vamos a los retos, a los miedos, ¿qué podemos hacer como padres? ¿Qué les diría usted para superar el miedo de hablar de cosas personales con los hijos? Yo pienso que hay que romper con una trayectoria, y yo lo decía en el Congreso de Parejas, y lo voy a decir otra vez y a ratito que nos toque un poquito compartir una breve reflexión, que la mayoría de los latinoamericanos, estamos hablando de hispanos, México, Centroamérica y Sudamérica, una gran mayoría de nosotros no tuvimos una escuela adecuada como hombres, como niños, de cómo ser, porque venimos de una cultura machista. Entonces lo que el hombre, el padre, aprendió, pues sí, una de las cosas que hay que decirlo, los hombres, muchos padres han sido buenos trabajadores. Yo diría su gran mayoría han sido muy buenos proveedores, pero no hemos sabido acariciar, no hemos sabido decir te quiero, no hemos sabido decir perdóname, hijo. Todas esas cosas dentro de esta cultura no las aprendimos. Entonces nos cuesta romper con eso. Entonces, ¿cómo quitar esos temores? Es pidiendo la fuerza del Espíritu Santo y decir, yo nunca le he pedido perdón a mi hijo, ya está grande o ya se casó, pero nunca es tarde, todavía tengo vida. Decirle, hijo, cuando usted estaba chico, fíjese que yo no lo traté bien. ¿Me perdona? Eso es todavía buscar dentro de nuestro pasado cómo que hay una reconciliación donde el hijo pueda decir, mi padre reconoció. Entonces, romper con los miedos es poner en acción con la fuerza de Dios de hacer las cosas. Y si los hijos aún están en casa, pues qué mejor. Si nunca le has dicho, estoy orgulloso de ti, decirle, hijo, estoy orgulloso de ti, no solamente quiero criticarle cuando ha hecho algo mal, pero hace muchas cosas muy buenas. Hija, estoy orgullosa de ti. Déjame, te doy un abrazo, un beso, te quiero. Nos cuesta decir esa palabra. La cultura norteamericana, por el otro lado, I love you, está por todos lados, ¿no? Ya está, ya es algo. Pero creo que nos hace falta mucho, y el Papa mismo lo dice, 3 palabras son importantes: con permiso, gracias y perdón. Entonces, creo que esto nos hace falta para romper con esos miedos. Qué bueno, vale la pena hacer este recordatorio para todos los padres, y sabiendo que son proveedores, que son hombres trabajadores más en este tiempo, ¿verdad? Que hay tantas necesidades económicas.
Y concretamente, ¿cuál será la herencia más importante para poder dejarle a los hijos? Bueno, la herencia para mí más importante son los principios cristianos. Es todo lo que Jesús nos enseñó, aplicarlo a nuestra vida y que ellos hagan lo mismo con sus hijos, ¿no? Que de hecho, el otro día nos quedamos en la casa de uno de nuestros hijos y me dijo, mi hijo dice, antes de que se duerma, mi hijo dice, yo le leo siempre una historia de la Biblia. Dice, pues ahora no voy a estar. Nos quedamos cuidando a los niños. Entonces empecé a leerle una lectura y era de cuando Jesús nació. Y le platiqué del rey, ¿verdad? Herodes, que quería. Y entonces le dije, pero los sabios que venían no regresaron con el rey, se fueron por otro lado. El niño tiene 5 o 6 años, ¿no? Entonces le dije, pero era un rey malo. Y dice, pero después este rey lo mató, ¿no? Porque murió en la cruz. O sea, te quedas pensando, ¿no? Y yo creo que es herencia, ¿no? De inculcarlos ya desde una temprana edad en quién es Dios, quién es nuestro Padre. Eso se queda para siempre. Y esto ya lo estoy viendo en nuestros nietos, ¿no? Y esa es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, en lo personal. Es de verdad formar desde ya al padre de mañana, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, en este instante nos estamos encontrando quizás con alguna audiencia que está un poco triste y dice, pues yo no he sido buen padre, yo he tenido dificultades en el hogar y ahora ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para enmendar? Todavía estamos a tiempo. Algunas cosas ya usted las ha mencionado sobre pedir perdón, pero ¿qué más podemos concretizar? Bueno, yo creo que tenemos que ser humildes y reconocer, si yo les decía también en el Congreso de Parejas, en el Metanoia de Parejas, les decía a los hombres especialmente, si tienes coraje con tu papá, perdónalo porque él no supo cómo hacerlo. O sea, él también venía con una cultura que no aprendió. Entonces, lo primero, como padres y como hijos, perdonar. Perdonar nosotros mismos, pedirle perdón a Dios primero, pedirle perdón si todavía están nuestros hijos y perdonar nosotros mismos. Ese es un inicio maravilloso. No hay padres perfectos, hay que decirlo, ni hay madres perfectas. Solamente el único Padre perfecto es nuestro Padre Celestial. Entonces todos cometemos errores y todos fallamos. No se trata de eso, pero ¿qué podemos hacer? El programa habla de los padres, muchos de los que nos están sintonizando el día de hoy se lamentan de no haber de alguna forma tenido una buena relación con su padre. Bueno, si todavía están los padres en vida, buscarlos, buscar la amistad, porque nunca es tarde para poder hacer algo. Quizás hay cosas que ya no se puedan recuperar, pero hay cosas que se pueden recuperar todavía. Y es mejor decir, antes de que mi papá ya no estuviera, tuve este encuentro con él, hablamos de esto, hubo una sanación. Todo eso se puede hacer hoy. Y el programa no trata de que nadie se sienta culpable, diga, bueno, pues Noel está hablando de todo esto, pero pues, yo no sé cómo hacerlo. Quizás me escucha alguien que es alcohólico y dice, pues yo he sido un mal padre, yo he maltratado, he golpeado a mis hijos, mis hijos vieron cuando golpeaba a su madre. Pues nunca es tarde para arrepentirnos, querido amigo. Nunca es tarde para decirle, Señor, toma mi vida y transfórmame, cámbiame. Quiero ser una nueva persona, un nuevo padre. Y estoy seguro que Dios puede hacer esa obra en la vida de aquel que le pida. Y pedirle al Espíritu Santo que acabamos de celebrar Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Es la venida del Espíritu Santo que se queda con nosotros. Que Jesús dice, yo estaré contigo. Y a través de esa fuerza sobrenatural podemos hacer cosas que humanamente no pudiéramos hacer. Muchas felicidades una vez más. Gracias por esas respuestas. Y también felicidades a todos los padres de familia que en este momento se están considerando padres solteros, que han hecho un ejercicio doble. Exacto. Y que indudablemente va a ser mucho más difícil que quede bajo la responsabilidad de ellos toda una familia. Y para todos los sembradores, que Dios les siga bendiciendo, vamos a ofrecerles en este momento un hermoso canto, como siempre, Mario Alberto, listo para alegrarnos en este momento. Adelante.